en este espectáculo, en esta función que se llama Cortázar en juego, ¿no? Corregidme si meto la pata. El estreno será el 23 de octubre y conjuntamente con la Abadía, pues la librería Alberti está participando de esta calle de doble sentido, que es las dos AES, la Abadía un poquito más arriba y la Alberti aquí, compartiendo las lecturas, compartiendo los autores y sobre todo compartiendo lectores y entusiasmo por el teatro y por leer. Así que muchísimas gracias a los tres, es el elenco de esta función, es un gusto, es un placer, es un honor recibiros aquí, y aquí está todo lleno de cortazarianos y cortazarianas, así que saben mucho de Cortázar, ayer se vio, saben mucho de Cortázar, pero esta tarde nos apetecía hablar con vosotros para qué es lo teatral en Cortázar, qué es lo que habéis encontrado, ¿no? ¿Dónde os habéis fijado? ¿Cuáles son las imágenes, las palabras, los gestos? Aquí todo el espacio es vuestro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Lola. Lo primero, darte las gracias a ti, Lola, y a la librería y a todo el equipo de la librería Rafael Alberti. También darles las gracias a todas y a todos los que están aquí, porque es un placer verles y que pueda llamar la atención este Cortázar en juego, este Cortázar teatral, ¿no? De arranque me gustaría decir que un día sonó el teléfono hace 10 años y resultó ser Clara Sánchez, que somos amigas desde hace ya otros años, y me dijo, oye, ¿a ti te gusta Cortázar? Y le dije, sí, lo conozco poco, pero sí me gusta. Y me dijo, pues, ¿te gustaría hacer una lectura dramatizada? Que es que vamos a celebrar un aniversario de Cortázar y junto con José Sánchez y Sinisterra, y que tú dirigieras una lectura dramatizada miremos relatos, cuentos, fragmentos. Y dije, claro, sí, claro. Y ahí nos pusimos a bucear, a nadar, a volar, a de todo. Y ahí me enteré de quién era Cortázar, de verdad. Antes lo había olido nada más. Y a partir de ahí creo que me enamoré de Cortázar, claro. Y 10 años después, en noviembre pasado, vuelve a sonar el teléfono, vuelve a ser Clara, y me vuelve a decir, oye, ¿y si recuperamos la idea esta de Cortázar? Porque funcionó, funcionó hace 10 años, es verdad que en la Casa de América fueron colas, ¿no?, de gente, gustó mucho, aquello fue un acto, estaba Aurora, la mujer y estaba fascinada, bueno, en fin, hubo mucha gente y nos sorprendió incluso el disfrute. Y me dijo, ¿por qué no lo retomamos y revisamos si son los textos o no son los textos? O volvemos a bucear y vuelves a dirigir tú, volvemos a ser José y yo. Y dije, pues encantada de la vida. Todo esto es para pasarle la palabra a Clara en la parte esta de como dramaturga. Ella se llama Clara Paula, entonces, o Paula Clara. Entonces cuando habla la dramaturga hemos decidido, o ha decidido ella, que se llama Paula. Porque yo hay veces que no la puedo soportar, sobre todo en los ensayos. La he echado en los ensayos. Pero sí que hemos tenido un tiempo antes del 3 de septiembre que nos hemos soportado bastante para un trabajo que creo que han hecho fascinante José y ella, ¿no? Clara. Muchas gracias, Natalia. Hola. Muchas gracias, Librería Alberti. Muchas gracias a Carolina de Reollo de Alfaguara. También en aquel viaje estaba Alfaguara y estaba Pilar Reyes y estaba Susana Rubio y Chusa Martín, que andan por ahí, que son nuestras productoras. Y ocurrió también que Susana Rubio, cada vez que nos encontrábamos a lo largo de los años, que estuvo en aquel momento Susana estuvo como público.
Susana decía, ¿cuándo vamos a volver a hacer esto de Cortázar? ¿Cuándo vamos también enamorada cortazariana, ¿no? Y efectivamente pues nos pusimos con Natalia y se nos abrieron todas las puertas. Apareció también un actor que además resulta que es escritor, lo cual ya tiene también, ¿no? Como hay algo ahí muy, muy curioso, muy cortazariano. Y yo deciros así de arranque que como cortazarianos que sois, entenderéis que la grandísima dificultad de José y mía fue escoger. Era imposible escoger, no había manera. Por suerte llegó un momento en el que las productoras, la directora, la abadía querían un texto y entonces dijimos, bueno, pues venga, ya, ahora dejaremos que hable Pablo, pero os podemos contar un poquito más de qué fuimos encontrando y un poco qué textos estamos manejando, pero solo añadir que Clara, la actriz, como actriz, siempre sentía y sospechaba, y ya lo viví en esa lectura maravillosa que Natalia dirigió, en fin, como hace ella las cosas, ¿no? De maravilla, que hay una teatralidad. ¿Qué entendemos por teatralidad? No lo sé. Pero que esas palabras, no todos los autores, hay autores fascinantes, maravillosos, que los lees y no se te pasa por la cabeza llevarlos a escena. Pero hay algo en Cortázar. José había hecho ya varios experimentos a lo largo de su vida, él siempre lo dice, que no está aquí, de hecho está ahora en Bogotá, están haciendo allí un homenaje. Pero hay algo que dices, a ver, por un lado es un lenguaje complejísimo, de una riqueza, que entra una, como diría Mayorga, nostalgia de habla, cuando lo oyes, que dices, qué maravilla, qué lenguaje, por favor, qué riqueza, ¿no? Qué vocabulario se te abre, ves más. Con ese vocabulario ves más la vida, el mundo. Pero hay algo extrañamente oral. Hay algo, por otro lado, muy físico en esas palabras. Sospechamos que porque está escrito a golpe de pasión, ¿no? Hay algo de una grandísima elaboración, pero al mismo tiempo hay una pasión muy corporal, parece, en esa escritura, ¿no? ¿Pablo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me hace mucha ilusión estar aquí. Sí, yo creo que al final lo teatral es todo en Cortázar, ¿no? O sea, creo que lo estaba diciendo Clara en el sentido de que si lees los textos, por un lado yo la primera vez que lo leí hice un viaje con muchas capas, ¿no? Que al final creo que es lo grande que tiene Cortázar, ¿no? Tan abstracto, tan infinito, tan pasando por tantos sitios que lo primero que pensé es qué difícil es esto, ¿no? Pero a la vez la palabra tiene tanto poder y está tan bien escrito que dices, simplemente podría haber sido un recital en el sentido de haberse dicho, ¿no? Con solo decirse ya suena bien, pero yo creo que lo teatral es precisamente el viaje de enfrentarse a esos textos, ¿no? Y todas esas capas al final te dan el juego teatral, porque te vas dando cuenta de que es el subconsciente, es que son las emociones, es que es el sueño, es que son todas las metáforas. Y al final yo creo que Natalia propone un juego que es muy profundo, pero muy divertido, y creo que al final es la base del teatro, el jugar y el divertirse, que al final ha encontrado y nos va pasando ese juego a raíz de las capas, ¿no? De todo lo que subyace. Entonces, lo que nos estamos encontrando es un trabajo muy, muy enriquecedor, ¿no? Porque te das cuenta de cómo en una primera superficie, que es lo que pasa siempre con los textos cuando son buenos, ¿no? O cuando te dirigen bien. Pero que dices, bueno, hay una primera parte que puede ser así, que es quizás lo más coloquial, pero la grandeza de Cortázar, que es lo divertido de afrontarlo, es precisamente también para el público, yo creo que va a ser lo atractivo, es, madre mía, todo esto no me lo había planteado, ¿no? Y cómo puedes ir navegando por distintos sitios cada vez más locos, pero sin separarte de la esencia, ¿no? Y de lo que, o sea, el alma y lo que quiere decir es tan fuerte que puede jugar con muchísimas cosas que te llega, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito para trabajar. Me toca. Lo que me
lo que me planteé cuando recibí el libreto fue como hay que llegar al estilo de Cortázar, ¿no? En el escenario. O sea, que resume a Cortázar. Y entonces, bueno, pues lo mejor es dejarse llevar por todos los estilos que provoca Cortázar. Es decir, él juega al surrealismo, juega al absurdo, juega a un realismo poético, juega a que lo sencillo, lo más cotidiano se transforme en una gran metáfora. Juega a que los personajes puedan ser como pirandelianos, uno, mil o ninguno. Y entonces, bueno, pues ver la fisicidad de Cortázar, hacerles humanos, ¿no? Físicos, y al tiempo sin que sea demasiado explicativo, demostrativo, evitando eso, explicar a Cortázar. No se puede, no se debe, vamos, no se puede hacer lo que se quiera, pero no, yo creo que no se debe explicar a un poeta. Hay que intentar entrar en su sangre, en su pulso, en su ritmo, en su respiración. Y eso es lo que estoy pretendiendo hacer con ellos, y me dejan. Y además con un equipo creativo maravilloso, porque la escenografía también va ad hoc con esa propuesta de José y de Clara, es decir, una especie de suerte de collage, de muñecas rusas que se van levantando, y que puede ser ese personaje, que podrían ser muchos, pero al tiempo la idea de una historia, un relato, un fragmento junto con otro que podríamos imaginar, pero yo no quiero mandar en la dirección. Me gusta que cada uno de los espectadores pueda hacerse su viaje, ¿no? Creo que esto se trata de un viaje cortázariano. Y la música es muy importante en este montaje. Es como otro personaje más. Y el vestuario tiene sonido. El sonido está presente en Cortázar, porque como la palabra tiene tanto sonido y tanto juego, y las frases, y bueno, pues intentar ir hacia esa tendencia de lo áspero, de lo suave, de lo colorido que puede ser, y jugar desde todos los puntos de vista hasta la utilería, y que tenga un punto artesanal. Creo que habéis tocado dos temas aquí importantes. Por supuesto, el humor, ¿no? El humor que está siempre aparece, incluso, ¿no? En los relatos hasta en los más duros hay un momento donde hay ironía, donde hay humor, ¿no? Y creo que Natalia ha puesto mucha luz en eso, pone mucha luz ahí, ¿no? Por supuesto también en lo físico. Ella está haciendo un trabajo que nos está llevando a un lugar muy físico, para que toda esa parte intelectual maravillosa esté sujeta, realmente esté dentro de unos cuerpos, ¿no? Y claro, es, como sabéis, como cortázarianos, es que Cortázar toca todos los géneros. De pronto hay un relato de terror, de pronto hay un teatro humorístico, de pronto es psicológico, de pronto es político, es surrealista, o es profundamente realista. Entonces, ¿qué hacíamos, no? ¿Qué podíamos contar? ¿A qué Cortázar ir? Desde luego, ahora lo que queremos hacer es luego otro, y luego otro, y luego otro, porque claro, la de textos que hemos dejado era tremendo. Pero encontramos de pronto, porque Sánchez Sinisterra todo el tiempo, Sánchez Sinisterra es José, alias mi padre, todo el tiempo decía, hay que encontrar un umbral, una puerta de entrada, para que estos dos
actores, personajes empiecen el viaje. Y nosotros lo primero que somos es lectores furibundos de Cortázar. Yo llevo leyendo a Cortázar desde los 18, 19 años, sobre todo los relatos, y de hecho es que los tengo ahí del libro de cabecera y los sigo teniendo porque los leo desordenadamente. Siempre creo que hay alguno que no he leído, o leo el mismo 8 veces porque coincide, y decíamos, claro, ¿por dónde, no? ¿Cuál de los 300 Cortázares que hay cogemos? Entonces encontramos de pronto en su teatro, nos pusimos a buscar, porque tiene teatro, y encontramos teatro radiofónico. Y encontramos una pieza que se llama Adiós Robinson, que no conocíamos, que no os voy a contar porque ya lo veréis en la función. Pero al final... Muy sorprendente, muy irónica, muy política también, en cierto modo. Sí, muy política, muy, bueno, con su compromiso con la ética que siempre está, ¿no? Y claro, pues la radio se lo contamos a Natalia y a Chusa y a Susana, las productoras, y enseguida dijeron sí. O sea, nos interesa, les dijimos, ¿os interesa este punto de partida de la radio? Y dijeron sí, claro. Porque estaba el sueño, porque también lo onírico está presente siempre, ¿no? Esa cosa entre realidad y sueño está también es una de las capas, es uno de los hilos del espectáculo, lo onírico, un viaje onírico. Pero como decía ahora Natalia, la música, los sonidos, o sea, la radio era una manera de empezar a contar historias, ¿no? Bueno, que me estaban chivando por aquí. Que bueno, que los años 70 también están muy presentes, ¿no? En la estética, en esos locutores, también un poco en las vivencias, ¿no? Y en todo lo que cuenta Cortázar y cómo se ve la escenografía, en las telas, un poco en lo artesanal, ¿no? Que decía Natalia, y que yo creo que hace que el conjunto sea aún más ¿no? O sea, más vistosos. Yo creo que te entra por los ojos, ¿no? El hecho de ese viaje, ¿no? Que empieza como en los 70, como desde la radio, y que te metes un poco en el sueño este onírico que no sabes que es verdad y que no lo es, ¿no? Sí, elegimos a los 70, bueno, por una chispa que me lanzó Clara un día, y también porque los textos son de varias épocas, y entonces como hicimos ¡pa! En la mitad, y entonces fue en los años 70 donde la radio era un lugar para viajar, ¿no? Donde surgían muchas cosas y donde los sonidos era algo muy mágico, ¿no? Y como Cortázar tiene ese punto tan, bueno, mágico, y al tiempo era esa idea de lo artesanal, que creo que nos ayuda mucho a entenderle a él también, ¿no? Y esa idea de las personas que tienen que viajar obligadas, ¿no? Para poder vivir mejor, o para poder vivir sencillamente. Y también la idea de que ahora en las radios o en diferentes medios de comunicación surgen las fake news. O sea, de pronto también el viaje va hacia nosotros, va hacia el 21, no es que se quede ahí. Hacemos esos guiños, pero que después yo creo que es muy fácil de comprender que estamos hablando del 21, ¿no? Yo no sé si podemos decir, si nos queréis preguntar, pues así abrimos otros temas. Le puedo preguntar si hay, digamos, la construcción del personaje, ¿cómo es a partir de un texto de Cortázar, ¿no? Como actores, o sea, ¿cómo construís un personaje a partir de sus textos? ¿Es un monólogo, digamos, bueno, no quiero que cuentes eso. Sí, a ver, hay algo un poco de muñecas rusas, ¿no? Es algo también que aparece en ese juego, ¿no? La función se llama
¿Cómo se llama? Se llama Cortázar en juego. Era una broma. Es que venimos de 6 horas de ensayo, hay que decirlo, ¿eh? Y los ensayitos son... Solo les he dejado 20 minutos Sí, para comer. 20 minutos ahí con el tupper y luego en el coche viniendo para acá nos ha dado notas. Aquí tengo notas de... A ver, aquí yo creo que esto, supongo que también hay algo que es muy de cada actor, ¿vale? Yo voy a contar un poco lo que creo que hago yo, más o menos, no sé. Que de hecho muchas veces Natalia en estas cosas me dice, eso es tu cocina, no me lo cuentes. Claro. Bueno, aunque ella también es una gran directora de actores, porque es una gran actriz y entonces sabe, conoce perfectamente esas teclas, ¿no? Entonces, a ver, yo... Ahora dirá Pablo, el que hace él. ¿Quién eres? Clara, no soy Paula aquí está Clara. A ver, yo primero hay algo de... Por supuesto, lo primero que tiene son las palabras, ¿no? Y más estas palabras. Hola, ahora sí, que no te oigo. Entonces hay algo como de intentar beberse esas palabras que requiere primero un tiempo técnico. Yo soy músico también, soy pianista, entonces hay un lado primero de que, bueno, lo que le llamamos los actores dormir el texto, ¿no? Hasta que no puedes dejar de pensar en él, no puedes pensar en él. O pensar con él, ¿no? O sea, mientras estás todavía... Ese trabajo de memoria que ha sido muy intenso, muy bello por otro lado, ¿no? El trabajo previo en soledad ha sido muy bonito porque cuando tienes la suerte de tener textos tan ricos, tan sonoros, tan interesantes, pues la memorización, el trabajo arduo de la memorización, que es tú solo en tu casa, o yo lo suelo hacer caminando si puedo al aire libre, o con el papel en la mano, o en un atril para hacerlo de pie, siempre con algo físico, ¿no? Intentando ya que el cuerpo empiece a moverse. Y claro, memorizar esta maravilla, hay algo fabuloso y es que es un lujo, porque algo de la mente de ese genio que traducido en palabras un poquito te lo bebes. Es como un licor suyo que un poco te lo bebes y al memorizarlo sí, es quizá es diferente a leerlo. No voy a decir que sea ni mejor ni peor, no tengo ni idea, pero es distinto yo como primero lectora que soy, ¿no? Entonces, pues primero haces ese trabajo. Atravesamos muchos personajes en este espectáculo. Vamos pasando de una historia a otra. ¿Cuántos hacemos? Como 5 o 6. Hacéis 20 y tantos. ¿Cuánto? Pues 20 y tantos, entre los dos. Ah, bueno, entre los dos. O sea, qué susto. Digo que me he perdido. Y son historias muy diferentes donde ocurren, y algunas son fragmentos, y algunas son olores, apenas. Y algunas son... Ella además lo ha llevado muy sabiamente, yo creo, porque esa riqueza de esa palabra ya está, a lugares muy físicos, ¿no? Yo qué sé, hacemos un fragmento, por ejemplo, de ahí, pero ¿dónde, cómo? La parte, no te habrá pasado eso que empieza en un sueño y vuelven muchos sueños, y eso es casi solo una experiencia corporal. Luego hacemos el glíglico, hay momentos de glíglico. Está Casa Tomada, está Graffiti, o sea, luego hay historias más largas. Como, pues no sé, llegas a la siguiente historia, te tiras de cabeza con ese licor que te has bebido, que son sus palabras, empiezas a ver si Pablo lo hace, me da la luz de por dónde, y Natalia que te va pidiendo, y te va pidiendo además con una sana exigencia y desde un punto de vista muy físico. No, yo como actor, o sea, lo que intento hacer siempre, por suerte, esta vez he tenido el texto con mucho tiempo. O sea, yo soy muy loco del texto, de llevarlo... o sea, me gusta convivir con el texto, cuanto más tiempo antes, mejor. Esto es un poco... tiene su riesgo.
porque a mí me gusta decirlo en cualquier momento, sin pensarlo, cuando me levanto, cuando tal, porque entonces ya me quedo tranquilo y sé que me lo sé, ¿no? Y a partir de ahí soy capaz ya de hacer cualquier cosa porque no tengo que pensar en el texto. Si cojeo o estoy pensando en qué va después o tal, ya soy incapaz, ¿no? Entonces, por egoísmo, y me intento aprender muy bien. Esto tiene un peligro, que es que cuando ya lo repites muchas veces, yo intento ser lo más neutro posible. Por eso a mí no me gusta mucho, y yo entiendo que hay mucha gente que lo hace, pero esto de tener un coach para prepararse antes de trabajar con un director, lo veo un poco de que igual si no te fías del director, pero en el caso de trabajar con Natalia Menéndez, para mí lo más importante es llegar lo más neutro posible. Y... hola. Sí. Llegar lo más neutro posible con el texto muy bien aprendido para sumarme al juego, ¿no? Yo creo que esta función es y estar abierto y para mí, pese a que cuando lees a Cortázar inevitablemente tienes muchas impresiones y navegas y lo vuelves a leer y piensas en evocaciones, ¿no? Te evoca muchas cosas. Intento borrarlas, en el sentido de hay unas partes de intuición que normalmente coinciden con las de Natalia y entonces ahí caminamos del tirón desde el principio, pero no... O sea, es un texto tan rico, con tantas interpretaciones, que intento no luchar contra lo que me propone Natalia, porque hay muchas maneras, ¿no? Y muchas veces Natalia tiene mucho más recorrido del que tengo yo, ¿no? Y yo creo que para mí es... siempre lo hago, pero creo que en esta función es más importante, ¿no? El sumarte al juego con Clara, con Natalia y luego ir sumando capas, ir sumando personajes, ir sumando recorridos y viendo lo que te viene bien de uno, incorporarlo a otro. Y entonces hay algo muy bonito en la función, que sin ser un mismo personaje, por momentos al final somos dos actores y tenemos nuestra voz y podemos manipularlo un poco, jugar y demás, pero no puedes dejar de ser tú, ¿no? Entonces eso también es bonito, ¿no? Porque al principio es verdad que hay algo, o yo por lo menos lo tenía un poco por los actores, ¿no? Pues si estoy muy enfadado aquí, no puedo estar tan enfadado en el otro, ¿no? Esta cosa que tenemos un poco de niños pequeños, o yo por lo menos al principio. Y luego dices, los personajes, aunque se parezcan, también es bonito, ¿no? Este personaje puede tener esto del otro y demás. Y yo creo que eso, con el juego que ha planteado Natalia, es bonito porque favorece a ese juego de Cortázar de fluir y que no sabes, de no tener una explicación racional para todo, ¿no? Como un viaje en el que no sabes si estos personajes han pasado por aquí o me lo ha parecido a mí porque me he identificado con esto. Hay como pinceladas, ¿no? de sugerencias, ¿no? Yo creo que la obra es muy sugerente en todos los sentidos. ¿Hay algo, perdona, Clara, tiene un interruptor abajo. Abajo, no, abajo, ahí. Ahora. Sí, no, solo que, claro, que hay algo en la forma de transitar de una historia a otra y creo que también está un poco en el planteamiento de vestuario y en el juego, y en que hay algo de juego de niños, de la facilidad del niño, de ahora estoy jugando a esto y me lo creo a muerte, y de pronto ahora soy un bombero y ahora aquí soy Tarzán. Tal cual. Y divertirse, meterse ahí, divertirse. Y no mirarse ni... Claro, hay una extraña ligereza que no significa falta de profundidad, ¿no? Más bien quizá al revés. Y la directora... perdón. Que pregunten. Aquí había una pregunta. Sí, bueno, es una pregunta un poco tonta, pero bueno. Ya está. A mí siempre admiro mucho la memoria de los actores de aprenderse textos. Pero en este caso, ¿cómo os habéis aprendido esos gíglicos? Yo lo hemos comentado, para mí fue lo que antes me terminé. ¿De verdad? Para mí lo más difícil de mi vida. Pues yo los primeros capítulos, de hecho íbamos a la lectura al principio y no sé por qué, pues esas veces que los textos cuando están bien escritos, cuando no dices esto, ¿por qué? Y esto de dónde viene. Y fíjate que aquí, de dónde viene, pues viene de 1000 sitios que muchas veces no son racionales, pero tienen musicalidad, te evocan cosas, es una cosa muy... Hay una música te das cuenta de cuando así. un texto es bueno. Casi es un verso y no es verso, pero te lleva. Y el gíglico,
Yo me lo planteé, llevo a mi hijo al colegio y de vuelta con el perro, pues cada día un trocito para no frustrarme. No, porque yo tenía que escribir un libro en todo el verano a la vez que me aprendía el texto y yo pensé, no voy a llegar. Y mucho antes, porque tiene una musicalidad y vas cada día y tal, y cuando te quieres dar cuenta, yo el gíglico es de lo que primero, vamos. Yo hice un proceso parecido, como le vi el peligro de a dónde te agarras, o sea, ¿dónde estás? Usted yo la conozco de algo. Sí. Ya es Chusa Martín, nuestra productora. Una de nuestras productoras. Yo es que juego con ventaja porque hoy he visto el primer pase, pero me he quedado muerta. Porque Sí. claro que he leído 1000 veces el texto y tal, pero no me podía imaginar que el gíglico en escena podía ser lo que he visto hoy. No me lo podía imaginar. Por eso Bueno, me es sorprende el mucho. lugar al que lo ha llevado Natalia. Natalia tiene una capa ahí que no vamos a hablar hoy. Pero yo hice lo mismo para memorizarlo. O sea, vi que iba a ser muy difícil porque que nosotros memorizamos con lógica, ¿no? O sea, es la memorización deductiva. Tú te montas tu hilo de que digo esto por esto, y por esto digo esto, y por esto digo esto. ¿Y aquí qué? ¿Cómo lo hacías? Entonces yo hice lo mismo. Fue lo primero que cogí y cada día hacía 3 palabras. No pasaba de 3 palabras. Y hasta que no tenía esas 3 palabras, pero curiosamente se quedaban. Lo importante es no frustrarse. Y yo me pregunto, es como cuando escribes, si piensas en estoy escribiendo mal, porque hay un momento en el que dices, no me lo voy a aprender nunca. Pues da igual, lo repites, y hay un día en el que haces así y dices, pues es la bici, y de repente estás montando en bici. Dice Natalia, te quiere decir una cosa. Que lo expliquemos un poco si hay alguien que no sabe lo que es el glíglico. Hay gente que no sabe lo que es el glíglico. Por eso sí. Paula. El glíglico es de Rayuela y entonces es eso, es un lenguaje que se han inventado que dice, por ejemplo, apenas Tenía malao el noema, a ella se le encriptoriaba el clemiso. Toma, bueno, en fin. Caían en hidro. La maga, sí, es la maga la que lo inventa. Sí. Pues eso. Perdona, pero eso que hablaba Pablo de la música, ¿no? Y lo que me pareció entender de vosotros, en el caso del lírico, bueno, pero en el caso de general, es la facilidad que os da la musicalidad del texto, ¿no? Él habló del poema, del poeta, evidentemente, subyace en toda la obra de Cortázar el poeta que él quería ser, que era, evidentemente, y que lo que hablaba ayer la profesora que estuvo aquí, que no sobra una sola palabra, evidentemente, porque tiene un ritmo poético, o sea, tiene un ritmo musical. Lo que él decía, para él escribir era una operación musical. ¿Eso os ayuda? Muchísimo, sin duda. Muchísimo. Sí. Y supongo que tiene que ver con eso que hablábamos de esa teatralidad que uno le nota, porque hay algo que es, o sea, hay textos maravillosos, pero que no son humanos, no son decibles, son para pensarlos, son para leerlos. Pero él, con esa altura, además del lenguaje maravilloso e impresionante, y tiene un ritmo que ayuda muchísimo, sí. A Pablo no creo que no. ¿Quién es Pablo? Pero tú también sabes música. No. Yo soy un lerdo para la música. No es verdad, baila fenomenal, que aquí bailamos hay también. Un punto en el que pero es no pensar, no juzgarte y lanzarte. Yo es lo único que he aprendido con los años en esta profesión. Como dice Y al escribir y todo, es que si te juzgas y piensas que no lo vas a hacer y tal, nunca lo haces. Y hay un punto de juego y al final dices, pues es que solo por querértelo y por las referencias que tienes y por lo que has visto y tal, pues lo haces, obviamente con una dirección que te está dando el camino, ¿no? Pero y sobre todo que aquí, pues lo que estábamos hablando, que es que la función te da pie, es que Cortázar te da pie. Hay un punto en el que dices, pues igual tampoco tienen que ser bailarines, ¿no? Simplemente 2 personajes que en un momento juegan o piensan que están jugando o que están bailando, que... Hay 2 frases, una que viene al pelo de esto que acaba de decir Pablo, que Chusa y Susana pensamos que igual podían haber, las estuvimos calibrando como título, no las pusimos encima de la mesa porque queríamos que Cortázar apareciera, lógicamente, en el título, ¿no? Porque hay algo también de homenaje a Cortázar, por supuesto, ¿no? Pero una es, se puede vivir sin pensar,
que dice Irene en Casa Tomada, bueno, la dice el hermano, pero se supone que la dice Irene, y la otra, que esa que esa es maravillosa también. Hay muchas maneras de ser caníbal. Pero ese es más de mis libros. ¿Más preguntas? Bueno, la directora, bueno, no quiero tomar la palabra, pero me parece que le quiero hacer una pregunta a la directora. Si desde las técnicas que tú conoces como directora, que me imagino que, bueno, yo no sé nada de teatro, pero bueno, siempre se habla que es de Stanislavski, que el momento privado, que no sé qué y no sé qué. Tú de todo eso, ¿cómo has personalizado tu didáctica, digamos, o tu pedagogía para que ellos hagan lo que se supone que tú quieres que ellos hagan? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes una jarra de agua? No, bueno, ya digo, yo primero me sumerjo en Cortázar y me sumerjo, por supuesto, en el libreto que José y Clara me ofrecen, ¿no? O nos ofrecen. Y me encanta lo que... Me parece que la vida no es naturalista. Yo no he sido naturalista en cuanto a búsqueda de estilos, no es el estilo que más me ha interesado nunca. Por las obras que he dirigido, tiene más que ver con el surrealismo, con el absurdo, con el teatro clásico, con algo más brechtiano, algo más de distanciamiento y sí que el naturalismo, si acaso, lo puedo usar para la primera cocina de los personajes, para poderlos entender un poquito, pero tampoco le hago mucho caso a esa cocina, ¿no? Prefiero que los actores sean quienes cocinen con su técnica o sus técnicas. Pero sí me interesaba... Me pasaron un libro que está descatalogado de Cortázar, o más bien de las cartas que tuvieron la correspondencia entre Antonín, el director de cine, Manuel Antín, que ha fallecido hace muy poco. Sí. Bueno, pues tiene un libro que lo quiso hacer él con la correspondencia de Cortázar. No hay su vuelta, pero se imagina uno o una lo que le podía decir él, ¿no? Ese viaje cinematográfico que también yo creo mucho en el teatro como algo, hay referencias visuales, hay cine también en este montaje, o de alguna manera sí me gustaría que se notara o hacerlo algo sensible a eso, ¿no? Y me gustó mucho ese libro porque ahí descubrí a la persona, cómo se preocupa por su escritura, por la amistad, por el amor, por cosas por estar en Francia, por dejar Argentina, por lo que las preocupaciones, por lo que le costaba, por su separación, por su soledad, bueno, por muchas cosas, ¿no? Y ahí me agarré mucho a ese libro, a esa tabla que me sirvió para humanizar también y para bajar al genio, ¿no? De la lámpara y decir, bueno, este hombre también va al cuarto de baño. Y ahí poderle agarrar desde todos los pellizcos posibles, ya digo, intentando no describirle, no explicarle, no, sino ofrecer al revés un camino más sugerente y convulso y erótico y humorístico y de mucho miedo, ¿no? Por ahí. Como voy a ir a ver el espectáculo
espectáculo me encanta. Ojalá brille todo eso, ¿no? Pero yo creo que con ellos es más fácil también, ¿eh? Con ellos dos es bastante más fácil, sobre todo porque entran así en la propuesta y eso es una gozada, ¿no? Y también me llama mucho la atención, tengo mucha curiosidad por ver la obra, en cómo efectivamente habéis podido hilar distintos textos que no sé, que en principio, un poco lo que decimos, pues no tendrán mucho que ver, porque no tienen mucho que ver. Entonces, como que me parece esa casi la parte más difícil de que poder tener una continuidad en la función. Sí, ¿no? a ver, por la parte dramatúrgica, primero hubo, o sea, vale, ¿qué textos sí o sí queremos? O sea, ¿cuáles son? Al final dijimos, el primer criterio de selección fue que venga, cosas que nos apasionen, ¿no? Cosas que hay muchísimas que no están, que nos apasionan, pero luego que de alguna manera hubiera un hombre y una mujer, porque ya sabíamos que el espectáculo iba a ser con Pablo, ¿no? Entonces, con Pablo y conmigo. Entonces, que hubiera un hombre y una mujer que o implícitamente, y que hubiera también una voz en primera persona. No, eso también fue un criterio de elegir relato, ¿no? Que el narrador, claro, porque eso ya le da una teatralidad a alguien que puede contarlo, aunque luego hemos tocado alguna cosa, como que en Casa Tomada lo cuenta él, le hemos dado alguna frase a Irene, o en Graffiti que lo cuenta ella, ese hombre inventado real tiene también alguna frase, ¿no? O sea, estaba eso. Claro, ¿cómo unir? Eso fue tremendo. Apareció esta cosa del teatro radiofónico, que era una puerta a poder ir contando historias, pero ¿qué orden hacías ahí? Entonces, lo único que podíamos ir haciendo, ya con esas selecciones, y ahí había también más textos que fueron cayendo, ¿no? Era que algunos textos, hablo de nuestra visión dramatúrgica, podían ser un poco bisagras, como son Glíglico, es decir, lugares para que la directora juegue con ellos, pero son de pronto fragmentos un poco bisagra, un poco transiciones, ahí, pero donde como también esa visión de lo onírico, ¿no? Esas piezas como cortas. Hay también un par de instrucciones, está instrucciones para cantar y está instrucciones para llorar. Pero entonces decíamos, vale, arrancamos con un clima. Entonces el siguiente texto lo que buscábamos era que pudiera surgir de ese clima que habíamos dejado y se transformara para el siguiente clima. Por contar una secuencia muy concreta, ¿no? Pues ¿cómo llegábamos a Graffiti? Si estábamos en un tono además bastante humorístico, ¿no? Bueno, pues encontramos que uno de los textos que teníamos seleccionados, que eran posibilidades de abstracción, acaba con las lágrimas. Bueno, pues ahí a nosotros eso nos tranquilizaba, ¿sabes? Vamos a entrar. ¿Y cómo salimos de Graffiti para volver a entrar en el humor? Bueno, pues instrucciones para llorar. Que coge para nosotros, ¿no?, el clima de Graffiti y vuelve a llevarlo también lo abre hacia lo humorístico, lo irónico. Y un poco así, de una manera muy leve, muy casi emocional, digamos, desde el punto de vista nuestro. Luego está, claro, la puesta en escena. Sí, desde la puesta en escena, pues era recoger eso y a veces no hacerle demasiado caso. O sea, hacerle el caso. Hemos peleado un poco, sí. Con Paula hemos peleado un poquito. Pero porque a veces la dramaturgia es dramaturgia, ¿no? Y la reescritura escénica es otra. Y además plantearnos un viaje donde el derecho a no conocer a Cortázar y podernos enamorar de él sin
saber todas esas cosas, ¿no? Y yo siempre tengo muy presente que puedo estar hablando a una persona que no sabe de eso. Y me interesa mucho esa persona. Por supuesto, las otras también, ¿no? Pero las otras ya van en ese viaje y van a ir destapando esas muñecas, ¿no? Y para los otros hay algo que... Hay como varias ideas con respecto al humor. Y la que maneja Cortázar, dentro de las 4 posibilidades de ideas que hay en el humor, hay una que se llama el humor en juego y que tiene que ver con algo que te ayuda a vivir, que te favorece las ganas de ser un poco más feliz en un mundo tan difícil. Y me he ido hacia ahí, claramente hacia ese pacifista, hacia ese erótico festivo, hacia ese niño que juega a decirnos las cosas que quiere criticar, pero que las critica desde un lugar tan divertido, tan lúcido, con mucha fantasía o con mucha imaginación. Me he ido ahí. A poderle ofrecer la bandeja de Cortázar a personas que no sepan quién es ese señor tan estupendo, y con ellos era más fácil, ¿no? Y con, ya digo, con un equipo creativo que me ha seguido totalmente en esa idea, y yo creo que vamos a combinar los cortazarianos con los descubridores de Cortázar, que eso es lo que me parece que en estos momentos poder leer a Cortázar es volver a creer en el ser humano. Es que es difícil decir algo después de esto. Has puesto ya, has terminado muy arriba, ¿no? Muy arriba. Muy teatral. Yo creo que estamos todos, los cortazarianos y los que van a ser cortazarianos, estamos todos deseando ver esta función, ¿no? Hay mucha expectativa porque, claro, está siempre esa dualidad entre la literatura, el cine, el teatro y la literatura, ¿no? Siempre aquí se escucha mucho en la librería, ¿no? ¿Has visto la película? Y dice, pues no veas la película, lee el libro, ¿no? Y vosotros qué pensáis, claro, estáis ahí metidos en el ajo, en el follón. ¿Habrá espectadoras que lleguen a la abadía sin conocer a Cortázar y querrán traspasarlo y seguir leyéndolo? ¿O no? ¿Cómo pensáis vosotros que va a ser ese viaje? O sea, ¿os ponéis en el lugar del lector? Bueno, perdón, del espectador, claro. ¿Pensáis cómo se recibe, quién va a recibirlo y cómo se recibe vuestro trabajo? Mira, yo pensaba en eso el otro día. Yo pienso que, claro, sí, por supuesto que esperamos y deseamos, y yo creo que va a ser así, que la gente que descubra a Cortázar en el espectáculo lo va a querer leer, claro, sin duda. Creo que sí. Pero pienso que, claro, son 2 experiencias completamente distintas. No tiene nada que ver, y a mí para mí es muy tranquilizador, como lectora apasionada de Cortázar. O sea, sabemos que la experiencia de la lectura, pues tú eres... Tú dibujas, tú construyes las imágenes con él, ¿no? Tú pones de ti, de tu consciente y de tu inconsciente, para ver a esos personajes e incluso escuchar cómo suenan esas palabras que dicen esos personajes que él ha escrito. Al ponerlo en el escenario, la experiencia es completamente distinta, porque entonces pienso eso, que son 2 experiencias, dos maneras de
de acercarse a Cortázar y por eso también me parece bueno y tranquilizador en ese sentido que haya teatro cortázariano en lo que hacemos. Que sea un poco además ese teatro cortázariano la puerta, el radiofónico, y luego también hay una joya que es Nada Peguajó, un fragmento de Nada Peguajó, que eso tiene... Dices, pero es que ¿cómo es posible que tenga esa... que el tío también coja, se ponga a hacer teatro y ese fragmento es una pieza maestra, ¿no? De dialogar. No sé, ¿qué parece? Miura o sea, de pronto tiene una... como si fuera... Teatro del absurdo, pero con una categoría y un o sea, tiene una cosa impresionante. Entonces, yo creo que eso también ha sido importante, ¿no? Que vale, vamos a jugar a contar algún relato, a vivir algún relato, pero el teatro está en la estructura, ¿no? Yo por mi parte, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Clara. A mí me pasa en general cuando escribo y también cuando voy al teatro, y me está pasando ahora, por ejemplo, cuando pienso en el espectáculo, en que intento tener muy presente eso de, o sea, también porque, claro, me suelo poner en la piel de los que leemos mucho, hemos visto muchas cosas y demás, ¿no? Entonces yo agradezco mucho la sorpresa, lo innovador, lo diferente, ¿no? Y siempre pienso o intento tener ese leitmotiv de no te esperabas, o sea, cuando abres un libro no te imaginabas todo lo que iba a suceder, ¿no? Y yo creo que esta función lo tiene, que aunque hayas leído a Cortázar, o sea, tanto el que lo haya leído como el que no, hay algo de que yo creo que cuando acabe va a decir, ostras, qué viaje he hecho, ¿no? O sea, no me imaginaba, aunque supiera que eran estos textos, ¿no? El que no los conozca ya ni te cuento, ¿no? Pero creo que hay algo que si ya los textos de Cortázar son tan evocadores y tienen tantas posibilidades y son tan oníricos, ¿no? y tan ricos, creo que la propuesta le ha añadido capas, ¿no? y muy bien, con unas pinceladas, pues como han dicho, ¿no? El punto justo de drama, el punto justo de humor, para que todo fluya y para que todo parezca hasta un sueño, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy, muy grato, ¿no? Muy rico, porque sobre todo es que creo que cuando acabe vais a estar un poco alucinados, ¿no? Del que he vivido, ¿no? Sí, es un poco... Claro, porque pasan muchas cosas, son ráfagas y algunas son muy delicadas y otras son torbellinos, ¿no? Y yo creo que eso va a haber algo de... O sea, desde dentro es apasionante. O sea, es apasionante, y desde fuera supongo que si no lo conoces va a ser muy, muy estimulador, ¿no? Muy, muy rico. Aparte ya del texto en sí, ¿no? Pero en lo teatral me refiero. Hay una butaca que podríamos, productoras, como vender carísima, que sería entre cajas. O sea, que vieran la locura que es eso. O sea, ¿Qué vas a decir? La de la señora de... La de Burgos. No, pero, o sea, lo que ocurre, porque no, la escenografía hay una, no sé cómo se describe eso, unas paredes, y detrás, vamos... Este señor y la yo, función es lo que pasa dentro. Este señor y yo vamos paralela. cambiando, haciendo todo tipo de cosas para volver a salir. O sea, eso es impresionante. Eso, una butaca ahí. Eso es imparable. Sí. Hoy me decía Clara, esto es un making of, lo de atrás es un making of, Sí. tenemos que grabarlo. Y digo, no, Clara, todavía no. Esto está como, es una explosión, no es un making of. Esto es un desajuste total porque había ropa por todos los lados, Sí. aquello. Sí. O sea, claro, llevamos pocos días haciendo todo el trenzado, ¿no? Natalia ha ido trabajando las historias, cada cuento, hay algo también de cuentos, ¿no? De contar cuentos. Si es que en realidad es muy... Pues es muy de niños, o sea, también el juego, ¿no? Y que llevamos pocos días haciendo el viaje entero y realmente lo que hay ahí detrás, o sea... y además es que salimos y hoy estaba Elena del equipo de dirección y producción ayudándonos, y es ¿qué hora?
Sí, a veces te vistes y dices, ay, que era lo otro. ¡Calcetín! Sí, vuelan calcetines, pasa de todo. Sí. No, en cambio, estar ahí pasando las páginas. Y nosotros corriendo. Hay escenas todavía porque estamos en ese momento, sabemos que llegará un momento que será más fácil, pero hay escenas que sales que has vivido unas cosas ahí atrás que te has equivocado de gorro y que sales como escupido a la nada, ¿no? Y entonces encima tienes que decir esas palabras tan facilitas. Con la directora, porque encima el sitio es pequeñito. Entonces tienes a la directora a 1,5 metros con el boli. Y que sabes cuando no lo estás haciendo bien porque dices, está apuntando. Yo aprendí una cosa, claro, es muy importante tener en cuenta una cosa para que porque claro, nosotros tú estás ahí, eso, exacto, tú ves que han apuntado y una parte de tu cerebro hace pero no, porque a veces apunta del otro. Está apuntando de algo que ha pasado hace 2 minutos, Sí, o sea, nunca lo puedes saber, por Sí. lo tanto es mejor olvidar. Sí, es verdad. No lo puedes saber. Es verdad. A lo mejor es una cosa que o que cree que vas a hacer. Porque, ¿no? También ella está en Cortázar, para que no nos escucha, ella también. El espacio-tiempo, el delirio, realidad ficción. Sí, ahora mismo es un Frankenstein, ¿no? Que estamos cosiendo ahí de la mejor manera posible, ¿no? Pero es verdad que yo digo... Y después salen como si no pasara nada, con la corbata al revés, con la corbata al revés y los zapatos. Y yo digo, bueno, unas cosas como... Y digo, y creerán que yo esto me lo puedo comer así, sin apuntar nada. Pero al tiempo se me ocurre otra cosa que podría apuntar y bueno, pues ya está, ¿no? Pero sí, ahora mismo estamos en ese momento que es maravilloso, pero al que el tiempo es tan desnudo y tan frágil de los actores y de la dirección, que es tan frágil y al tiempo tan hermoso, ¿no? Porque aquí es cuando te la juegas para que un espectáculo pueda ir hacia la luz o hacia la sombra, ¿no? Y estamos ahí, que por eso les doy notas hasta en el coche, ¿no? Porque luego además también no solo nos pasamos calcetines, sino incluso ideas. ¿Qué quieres decir? No, que incluso llegamos hay momentos de... No, eso tú sabes, eso hay que grabarlo. Hay momentos de... Oye, esto aquí... Claro, ahora me doy cuenta cómo es. Ponte la bota. ¿No? Y de hecho... Cállate y vístete. Sí, y se oye a Natalia que dice... ¡Os oigo! ¿O no? Sí, hay algo que en este momento es que es peligroso, porque de repente estás en el mundo de Cortázar. Y es que hay momentos en el de los cocodrilos y demás, en el que yo entro en hay momentos en los que estoy en un trance o en un sueño, o estamos bailando y demás, y es complicado salir de ahí, ¿no? Y decir, ojo que viene esto, ¿no? Porque te envuelve, o sea, muy divertido. Ahora, cuando hemos salido del coche, lo voy a contar, ¿no? Pablo me ha dicho, crees que vas a una librería, pero no vas a una librería, vamos a internarte. Lo que no sabía es que a mí también. Es que hemos hecho 2 pases, ¿eh? Uno, notas, comida de 20 minutos en un tupper. No queremos decir que la vida del actor no sea mágica. Que lo es. Estamos adelgazando. Sí. No nos dejes hablar más, Natalia. No, porque vamos a empezar a contar ya. A ver si funciona este. Sí.
pues no sé, más preguntas, ¿no? Y si no hay más preguntas es que yo creo que estamos todos, eso, veros en acción, ¿no? Yo creo que cada uno nos hemos imaginado el color, el sabor, el olor. El olor de... Bueno, da igual, da lo mismo. El olor de la función y el sabor, y entonces estamos deseando, pues eso, ver cómo se hace tridimensional las páginas bidimensionales de un libro, ¿no? Que esa siempre es la maravilla, la magia, la sorpresa, ¿no? Y cuando entras en ese espectáculo y eres parte de ello, ¿no? Es una maravilla. Yo sé que eso, que habéis trabajado toda la mañana, que lleváis bastantes días trabajando exhaustivamente y no quería quitaros más tiempo, o sea, desearos muchísima suerte. Va a ser un éxito esta función, estoy segura, y ojalá haya Cortázar 1, Cortázar 2, ¿no? Porque lo has dicho Clara, ¿no? Yo creo que habrá más Cortázar, ¿no? Y sobre todo que haya muchas ganas de leer a Cortázar, ¿no? Hemos puesto en el escaparate un cuadro que es una lámina de Arroyo, del pintor, que hizo para precisamente cuando se publicaron la edición completa de los cuentos de Cortázar en Alfaguara en los años 90, ¿no? María Ángeles, que lo conoces bien esto. Y entonces es un fragmento del capítulo 7 de Rayuela, ¿no? El famoso. El beso. Que yo creo que a lo mejor María Ángeles lo podría... Los cíclopes. El beso es. El beso. El capítulo 7 es el del es beso. el beso, ¿no? Sí. Es el beso. A lo mejor le podéis dar el micro. Le podéis dar el micro. No. No, porque se lo sabe. Sí, se lo sabe. Sería muy bonito. No me lo sé de memoria, pero es el beso. Tengo muchas anécdotas de amigos, chicos básicamente, claro, que me dicen, es que no sabes la cantidad de veces que he ligado leyendo ese capítulo. Porque empieza así, yo no perdonadme, o sea, toco tu boca con un dedo, recorro el borde de tu boca. Bueno, eso lo sabéis, ¿no? Que la boca va naciendo del dedo que él recorre tal. Y bueno, y luego los besos son pescaditos que se persiguen dentro de la boca. Sí, es un texto precioso. Yo entiendo que este amigo mío, que además es muy ligón, claro, encima leyendo a Cortázar, ¿quién se resiste, no? Pero bueno, era eso, que esas preciosas cubiertas de Eduardo Arroyo ya son de coleccionista, ¿eh? Porque él era como vosotros y muy cortázariano, entonces creo que ahí interpretó muy bien el papel, digamos, del ilustrador, y que no era el ilustrador, el creador, al servicio de la literatura, ¿no? Que él era escritor también, ¿no? Pero bueno, nada. El lema de esa campaña o de esa promoción de Cortázar en los años 90 es hay que leer a Cortázar. Eso fue Juan Cruz, ¿eh? Eso fue Juan Cruz quien lo pensó así. Hay que leer a Cortázar y ahora podemos decir hay que ver a Cortázar. Nada, una cosa muy rápida para todos.